Buena energía, mi nombre es Cristian Camilo Monroy. Los saludo desde la ciudad de Manizales, siendo 22 de septiembre del año 2021. Les agradezco el que me acompañen en la lectura de Divinorum y la dualidad de mi libro Centoséforas, el zoológico de estrellas. Comenzamos. Ella no estaba lista para este nivel de conciencia, pero él, uno, la tomó desde el jardín etéreo a aquella flor, y al ser llevada al otro lado y sobre el espejo, fuera del océano cósmico, hizo su belleza y fragancia eternas y la dotó repentinamente de un nivel de conocimiento y conciencia que no merecía y no trabajó. Eso rompió el orden natural, aprendió los secretos de la vara de Aarón, el arte del aliento de vida, la mímesis y la mitosis, y los accionamientos y mecanismos del diapasón de Metatrón y su codificación matemática de la música de las ballenas cósmicas, así como a transmutar cualquier espectro electromagnético en materia, energía, presión, calor o inclusive intención. Es una pluma que escribe con tinta invisible, dimensiones, armonía, geometría. Ambos artefactos se integran en uno solo, la llave que todo lo abre y que le permite a uno mirar directamente a la piedra angular y observar en su fractalidad rítmica la identidad genuina de cada acción y cómo se coordinan sin tocarse jamás en el tiempo. Ella era libre en el jardín etéreo, en el cual nunca hay un camino igual al otro, el cual responde a los deseos si les hablas con la imaginación y si el corazón palpita sin malicia. Pero siempre estaba a un parpadeo de uno. Divinorum llegó a nombrarse a sí misma, y uno y las ballenas cósmicas hicieron llover sobre ella agua de los 7 ríos. Y esa bendición le dieron a Divinorum la facultad de irse fuera de la mirada de uno, sola, cada vez más profundo en el jardín etéreo, hasta que llegó al valle búlbico-fálico, un lugar donde la lujuria del océano cósmico tiene forma etérea. Parece una flor gigante similar a una orquídea y un filamento primordial que siempre gotea esperma en su interior. Otros filamentos fálicos inferiores en escala germinan a lo largo de los labios y pétalos, y flores succionantes crecen con forma de matriz rematadas con coños que se autocopulan con sus múltiples clítoris. El valle tiene en el centro un lago alimentado de los fluidos que escurren de los pétalos cordilleras que esculpen la gigantesca vulva, eternamente exuberante y florida. El lago no parece tener fin, y el pasaje se extiende hasta conectar en portales temporales en el océano cósmico. Pero ese camino borra la memoria y llena la conciencia de límites de carne y sangre, o floema, o quizá hemoninfa, según la pregunta que se necesite responder en el jardín etéreo, es volver a la mortalidad. Divinorum lo supo cuando escuchó el sonido de muchos llantos que semejaban mareas y olas, y tuvo visiones de su existencia preeterna, y salió huyendo asustada, y ahí nació ese miedo que la llevó a alzarse en contra de su benefactor, uno, y usó el diapasón de Metatrón para apuñalarlo en medio de sus dos corazones, y en ese momento se liberó una energía cálida y creadora, un milagro que parecía opacar el grave pecado que Divinorum ocasionó en el jardín etéreo. En ese instante Divinorum tomó la vara de Aarón, pues la vara de Metatrón se atascó en el cuerpo casi biseccionado de uno. Esa escena tan agenta a Divinorum como son los profundos ecos en las canciones de las ballenas cósmicas que parecían señalarla, por lo que no quiso mirar hacia atrás y se perdió en el jardín,
que la engulló luego de aquel hecho. El lugar se hizo inhóspito, lúgubre, y empezó a crujir tan estruendosamente que no permitía escuchar la música de las ballenas cósmicas más. Y corrió hacia la orilla del jardín y se arrojó al océano cósmico. Nuevamente al cruzar el espejo, cambió de forma y se creyó la dueña de la luz de todas las estrellas, mientras se perdía en los laberintos del tiempo, ignorante que éstos la llevarían al más profundo de los abismos, el Áfora. Una región donde no llega la luz, la fosa común de las galaxias, donde restos de mundos y civilizaciones se encuentran sin redención. Allí solo hay una ley y una forma de conciencia que tolera tales condiciones. Son un enjambre de serpientes escorpión, que se alimentan de las conciencias que no perecen con el descenso del cuerpo material. Luego de digerirlas, defecan subconsciente. Con él han llenado un océano infinito de silencio, tan puro que refleja todo el universo en completo reposo. El áfora para ella era peor que la mortalidad, una eternidad de terror huyendo del enjambre de serpientes escorpión, que percibían la grandeza de sus conocimientos y conciencia. Y en una ocasión, de tantas, ella mordió a una serpiente escorpión. Luego escupió los fluidos en la vara de Aarón. De éste creció un hongo, el cual se desprendió y empezó a hacerse un gigante. Y fue llenando el áfora de una atmósfera que sólo Divinorum podía aguantar. A medida que se propagaba de los restos de los mundos que quedaban despejados, Divinorum creó sus propios sirvientes que no eran ni vivos ni muertos, parecían seres artificiales, entre máquinas y seres biológicos, los aracnocefalópodos. Estos exploraban para ella el áfora, y fue así que en una de sus exploraciones se encontraron un espejo dorado, dentro del cual había un sabio, el cual llegó a ser para Divinorum su primer amigo en medio de la oscuridad. Uno que, a diferencia de los serpientes escorpión y los aracnocefalópodos, no podía destruir, ni someter, ni envenenar, ni apuñalar. Él estaba lleno de historias del universo de luz, el universo de las éforas, y daba predicciones detalladas para poder salir de la singularidad de este sitio. A medida que las serpientes escorpión se extinguían, las conciencias que antes eran depuradas empezaron a podrirse y a tomar posesión de las creaciones de Divinorum, convirtiéndolos en individuos violentos, irreverentes, desquiciados y dispuestos a rebelarse en contra de Divinorum. En el momento antes de la extinción de los últimos serpientes escorpión, una luz los guió fuera del áfora y coincidió con el hallazgo del espejo dorado. También se vaticinó la llegada de otra alma lumínica al áfora, la reina Haruru, en un ataúd de ámbar que conservaba eternamente su cuerpo inerte pero incorrupto de las inclemencias de las corrientes del tiempo. Inicialmente parecía un artículo exótico de tantos que llegan al áfora, pero al reflejarse en el espejo de oro se incorporó en holograma la conciencia y mente de la reina Haruru del planeta Idilia, y ella llegó a ser para Divinorum su primer amiga, y juntas llegaron a amarse como madre e hija. Usaron todo su intelecto y con las indicaciones del sabio crearon un espejo semejante a él pero negro. Mientras lo construían, la reina Haruru y el sabio del espejo de oro le contaron sobre una nube de muerte que llegó a sus estrellas luego de la llegada de un enjambre
fosilizado de serpientes con cola de escorpión. El único vivo respiraba luz y exhalaba oscuridad. Este se escondió cerca de una estrella color naranja conocida como Vita. Divinorum comprendió cómo su miedo cubrió todo lo que conoció y hasta lo que desconocía. Pero los dos sabios también le hablaron de esperanza y de un plan maestro y de una alineación que conecta el subconsciente con el consciente, permitiendo escapar de la más profunda oscuridad. Debían arrojar el espejo oscuro más allá de la gravedad del áfora y esperar que las corrientes del océano cósmico lo llevaran a una región cerca de las céforas y así reflejar la luz remota de esas estrellas dinámicas y radiantes desde el espejo negro al espejo dorado en medio del áfora. Esa luz llegaría también al océano subconsciente. Divinorum instrumentalizó los cadáveres de los serpientes escorpión para crear una escalera en espiral tan extensa que llegó fuera de la gravedad del áfora y deslizó sobre ella al espejo negro. Cuando eso pasó, el sabio del espejo dorado y la reina Haruru se apagaron en la oscuridad. Divinorum se sintió traicionada, pero un relámpago golpeó en el espejo luego de una eternidad de eternidades, y se vio instantáneamente en medio del 13º y el primer espejo, a un parpadeo de la piedra angular y a una mirada del jardín etéreo. Pero la culpa y la memoria de ese momento cerró un anillo retorcido que terminaría en el mismo lugar donde comenzó. Divinorum se vio a sí misma ser tragada por el jardín etéreo y posteriormente ser arrojada al océano cósmico, luego dividir a uno en dos. Se vio irreflexiva y culpable de traicionar a quien la excluyó de la mortalidad y entendió qué debía hacer ahora. Le dio la cara a su horror y con la esperanza que le dio la reina Haruru y el sabio etéreo del espejo de oro y con la conciencia plena de cómo el miedo parece apagar el universo, usó esas emociones y memorias en la vara de Aarón. De este brotó una penca de sábila. Esta maduró y floreció frente a sus ojos en un solo acto, para luego empezar a respirar un néctar que no era ni líquido ni gaseoso, era un plasma denso. Rápidamente Divinorum lo dejó derramarse sobre el cuerpo casi biseccionado. La primera mitad se desprendió cuando nació la dualidad femenina. Aún confundida se nombró a sí misma Alfa y sintiéndose amenazada por la presencia de Divinorum, presintió al ver algo semejante a sí misma retorciéndose en el piso que era Divinorum la causante de ese dolor y arremetió con su gran poder y violencia destructiva contra Divinorum, y antes de tocarla el jardín etéreo se tragó a Alfa, igual que como en el bucle anterior le ocurrió a Divinorum, cuando fue poseída por el miedo. Cuando la otra mitad despertó, las ballenas cósmicas habían descendido desde su región cercana a la piedra angular, al jardín etéreo, en llamado a Divinorum que les gritaba en una ópera compasión y solidaridad, pues la otra mitad palpitaba deforme. Ellas lo guiaron hacia la conciencia y de este nació la dualidad masculina y aún adolorido llegó a nombrarse a sí mismo Omega. Divinorum lo miró y le pidió la iluminara con sabiduría para enmendar su horror. Omega se sentía incompleto, la miró y con su único corazón le hizo intuir que tuviera confianza,
que tomara en esta ocasión el diapasón de Metatrón y buscara a Alfa, y la llevara al jardín etéreo, para que al estar juntos pudieran llegar a ser uno. Pero es un viaje largo. Todo lo que cruza este espejo cambia de forma, y cuando Alfa cayó en el océano cósmico, se fragmentó en todas las almas vivientes desde el nacimiento de las mismas Séforas hasta Áfora, en su primer danza estelar. Omega las acompaña con su mirada hasta que se reencuentren. Gracias por haberme acompañado en la lectura de hoy. Fue un gran placer. Hasta la próxima, amigos.